Nigromante de las sombras 1278-1292. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 1278, tu suerte se ha reducido en un 1%. Evan miró la notificación que tenía frente a él con los ojos entrecerrados. Al mismo tiempo, la presión indescriptible seguía pesando sobre él y se negaba a disiparse incluso después de que su suerte se redujera. Por un momento, Evan sintió que le costaba respirar. Miró a Anastasia y a los demás y notó que sus expresiones permanecían normales mientras seguían concentrados en Carla. Era como si él fuera el único que experimentaba la fuerza opresiva. Nadie más parecía notarlo, ni siquiera Anastasia. Evan respiró profundamente, flexionó y apretó las manos repetidamente, intentando recuperar el control sobre su cuerpo, que se había puesto rígido bajo una inmensa presión. Activando sus sentidos espirituales, escaneó la sala de entrenamiento en busca de la fuente del extraño fenómeno. Sin embargo, su búsqueda no arrojó resultados. Nada en la sala parecía fuera de lugar. Frunciendo el ceño, Evan levantó lentamente la cabeza, que parecía estar agobiada por cadenas invisibles, y dirigió su mirada hacia el techo. Sus ojos brillaron con energía del vacío, y su visión atravesó el vacío, revelando el cielo afuera, y en el momento en que vio el cielo afuera, sus ojos temblaron. ¿Qué diablos es esa cosa?, gritó Evan para sus adentros, mirando al cielo. Suspendida sobre todo el mundo cerrado de Gyres estaba la vaga silueta de un ojo enorme, que abarcaba el cielo como una cúpula opresiva. Evan notó que varios Gyres que caminaban fuera de la sala de entrenamiento miraban casualmente al cielo, pero sus expresiones permanecían inalteradas. Era como si no pudieran ver el ojo enorme, su presencia era invisible para ellos. Este ojo, Evan frunció el ceño profundamente mientras lo miraba. Había algo inquietantemente familiar tanto en la apariencia del ojo como en la presión que ejercía. El aura opresiva que carcomía su alma se parecía a algo que ya había experimentado antes. Confiando en su extraordinario poder espiritual, Evan no tardó mucho en recordar dónde había visto un ojo así. Estaba en el recuerdo que Elora me mostró cuando supe por primera vez que era un espíritu arma, pensó Evan, mientras su mente reproducía la escena del enorme ojo morado que había sido destruido por Azeroth usando la alabarda de la destrucción. Capítulo 981. En ese recuerdo, Azeroth había estado luchando contra 4 seres inmensamente poderosos cuando apareció un ojo colosal que abarcó todo el universo en un intento de detenerlo. Pero con un solo golpe devastador, Azeroth lo destruyó. Este ojo se parece mucho a ese otro, pensó Evan. Sin embargo, antes de que pudiera analizarlo más a fondo, la presión que lo oprimía se intensificó. Parecía como si el ojo del cielo lo estuviera mirando directamente. Incapaz de soportar más la fuerza, Evan dejó de usar su energía del vacío y su visión regresó a los confines de la sala de entrenamiento, pero la presión aplastante no disminuyó. Evan sintió la presión y pensó en pedirle ayuda a Anastasia, pero antes de que pudiera hacerlo, su alma se sacudió violentamente y un aura abrumadora de destrucción surgió de su interior, dejándolo aturdido. Elora, pensó Evan, reconociendo el aura destructiva que brotaba de su alma. En un instante, la fuerza opresiva que pesaba sobre él fue eliminada por el aura destructiva de la alabarda. El aura de destrucción liberada por Elora no se limitó al cuerpo de Evan. Se extendió por toda la sala de entrenamiento, sorprendiendo a Sylvan y a los demás, quienes miraron a Evan con desconcierto, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Justo cuando estaban a punto de preguntarle qué estaba haciendo, silbido. Una luz negra y dorada brilló sobre la cabeza de Evan, y apareció Elora, con una expresión llena de hostilidad mientras miraba hacia el cielo. El poder de destrucción dentro de ella surgió sin control, irradiando ondas aterradoras, y sobre su cabeza, una vaga visión comenzó a materializarse. En la visión, una bestia monstruosa colosal flotaba, su verdadera forma estaba oculta, pero su presencia exudaba un terror puro. La bestia estaba de pie sobre una montaña de cadáveres, su rugido resonaba en un cielo rojo intenso. El mundo circundante estaba empapado en sangre interminable, y detrás de la cabeza de la bestia flotaba una estructura similar a un agujero negro, que emitía una fuerza devoradora que consumía la sangre y los cadáveres a su alrededor. ¿Qué es esto? Evan y los demás estaban atónitos mientras miraban la visión sobre la cabeza de Elora. Aunque no era real, la mera presencia de la bestia los dejó a todos, incluidos los evolucionistas principales de rango 6 como Sylvan, Anastasia y Alaric, conmocionados.
N/Bell/Bindocceon. ¿Qué está pasando? Preguntó Anastasia, acercándose rápidamente a Evan con expresión seria. Sus ojos permanecieron fijos en Elora, que seguía mirándolo fijamente, llena de hostilidad. Evan dudó, sin saber cómo responder. Al igual que los demás, estaba completamente desconcertado, ya que era la primera vez que veía a la extraña bestia representada en la visión sobre Elora. Anastasia siguió la mirada de Elora, su vista atravesó el techo para examinar el cielo. Sin embargo, al igual que los demás, no podía ver el ojo enorme que cubría el cielo. ¿Qué está mirando? Murmuró Anastasia, cada vez más confundida. Evan respiró profundamente y extendió la mano para agarrar a Elora. A través de su conexión con ella, podía sentir que sus emociones se descontrolaban. El poder de destrucción dentro de ella estaba aumentando a un ritmo aterrador, un desarrollo peligroso dado que la verdadera alabarda de la destrucción todavía estaba sellada dentro de la tumba de los antiguos. Si su energía destructiva se volvía demasiado intensa, podría romper el recipiente falso de la alabarda de la destrucción que Evan estaba usando. Si eso sucediera, Elora se vería obligada a regresar a la tumba de los antiguos, donde se encontraba la alabarda real. Cálmate, cariño, dijo Evan suavemente, acariciando la cabeza de Elora en un intento de calmarla. Eres un chico malo, papá. Hay un chico malo, dijo Elora, con la voz llena de ira mientras seguía mirando hacia el cielo. Lo sé, respondió Evan suavemente, sin dejar de acariciarle la cabeza. Sé que hay un tipo malo, pero ¿y qué? Mientras Evan hablaba, sus ojos cambiaron. Uno se volvió dorado y el otro de un rojo intenso. Elora lo miró y su rostro se relajó gradualmente volviendo a su expresión habitual. ¿No hemos destrozado a este tipo en el pasado? Si se atreve a hacer algo, lo haremos pedazos de nuevo. Cuando Evan activó su habilidad mirada del monarca, un ojo rojo apareció junto a la vaga silueta del ojo púrpura, convirtiendo el cielo en un profundo tono rojo sangre. Como Evan no tenía intención de dañar a nadie, el poder del ojo rojo no se extendió para afectar a las personas dentro del mundo cerrado de Graves. Aparte de expresar su sorpresa por el repentino cambio de color del cielo, los Draid y otros habitantes no mostraron ninguna reacción anormal. Cuando el ojo rojo se manifestó en el cielo, el ojo morado miró fríamente a Evan durante unos momentos antes de comenzar a disiparse. Evan observó esto y una vez que el ojo morado desapareció por completo, dejó de usar su habilidad mirada del monarca. Con la desaparición del ojo morado, Elora también se calmó. El aura abrumadora de destrucción, que había estado a punto de salirse de control, retrocedió y volvió a su estado latente habitual. La visión apocalíptica de la bestia colosal flotando sobre su cabeza se desintegró en innumerables partículas de luz y desapareció por completo. Evan miró pensativamente el lugar donde la visión se había disipado, recordando las palabras de Azeroth sobre Elora. Ella es alguien que una vez aterrorizó a todo el universo Origen. Cuando Evan escuchó por primera vez a Azeroth hacer esa afirmación, la descartó como una tontería exagerada. Después de todo, no podía imaginar a su glotona y adorable hija como una figura aterradora que una vez había sembrado el terror en todo el universo de Origen. Sin embargo, después de presenciar la visión apocalíptica sobre ella y el aura de destrucción que irradiaba, no pudo deshacerse de la sospecha de que Azeroth podría haber estado diciendo la verdad. ¿Podría ser que la bestia colosal sea la verdadera forma de Elora? Se preguntó Evan, recordando la peculiar estructura parecida a un agujero negro que había visto flotando detrás de la bestia en la visión. El agujero negro devoró carne, sangre y todo lo que se encontraba a su alrededor como si la bestia estuviera consumiendo todo el mundo que la rodeaba. Al comparar esto con Elora, Evan no pudo evitar pensar en su apetito aparentemente insaciable y sus tendencias glótonas. Miró a Elora, que ahora estaba profundamente dormida en sus brazos, su pequeño cuerpo subiendo y bajando suavemente como si estuviera exhausto por perder el control sobre su poder destructivo y se encogió de hombros, una leve sonrisa apareció en su rostro. Para él, no importaba si la bestia de la visión era su verdadera forma o no. Mientras Elora estuviera a salvo y no se viera afectada, no iba a preocuparse por los detalles. Para él, no importaba si la bestia de la visión era su verdadera forma o no. Mientras Elora estuviera a salvo y no se viera afectada, no iba a preocuparse por los detalles. Respiró profundamente y llamó a Elora para que regresara a su espacio espiritual. Luego se volvió hacia Sylvan y los demás, quienes lo miraban con expresiones de confusión y expectación, claramente esperando que les explicara lo que acababa de suceder. Evan contó brevemente la reducción de su suerte en un 1% y describió la vaga silueta del enorme ojo púrpura que había cubierto todo el mundo cerrado de Graves.
Al escuchar la explicación de Evan, Sylvan se quedó paralizado por la sorpresa. A pesar de ser quien controlaba el mundo cerrado de Grades, no había notado nada inusual durante toda la terrible experiencia. El mundo cerrado, creado mediante el poder del árbol del mundo, estaba bajo el completo dominio de Sylvan. Nada debería haber escapado a su atención dentro de sus límites. Sylvan no dudó de las palabras de Evan, ya que no tenía motivos para mentir sobre algo así. Sin embargo, darse cuenta de que algo tan poderoso había eludido tanto su percepción como el árbol del mundo le provocó escalofríos en la espalda. Ya era un evolucionado de núcleo de rango 6 y el árbol del mundo era un artefacto sumamente poderoso. Que algo pasara desapercibido para ambos era inimaginable y profundamente inquietante. Anastasia, que había estado escuchando en silencio, también frunció el ceño. Había estado usando su habilidad resonancia del alma durante todo el proceso, pero ni siquiera ella había podido sentir la presencia del ojo morado. Como alguien mucho más fuerte que el promedio de los Evolveders del núcleo de rango 6, Anastasia estaba profundamente perturbada por el pensamiento de que no podía percibir tal amenaza. Evan notó sus expresiones serias y dio un leve suspiro antes de negar con la cabeza. Dirigiendo su atención a Carla, dijo en un tono ligero. Deja de preocuparte por cosas que no podemos resolver ahora mismo. Caminó hacia el área donde estaban reviviendo a Carla, con expresión relajada. Aunque pienses en ello todo el día, no cambiará nada. En lugar de desperdiciar tu energía en cosas que están fuera de tu alcance, concéntrate en lo que tienes justo frente a ti. Sylvan y los demás salieron de sus pensamientos ante sus palabras y asintieron en señal de acuerdo. Ashley, ve a ver cómo está la gente afuera, ordenó Sylvan con voz seria. Aunque el uso de la habilidad mirada del monarca por parte de Evan no había causado ninguna interrupción significativa, Sylvan quería asegurarse de que los habitantes no creyeran erróneamente que el mundo cerrado estaba bajo ataque. N/O/Bell/Bind/Com. Ashley miró a Carla, cuya piel se había regenerado casi por completo, y asintió. Una luz plateada la envolvió mientras desaparecía de la sala de entrenamiento. Evan permaneció concentrado en el estado de Carla, con los ojos llenos de concentración. Aunque todavía no había comprendido por completo la energía conceptual de la vida como antes había comprendido la energía conceptual de la muerte, se sentía satisfecho con su progreso. Estaba seguro de que, con tiempo y esfuerzo, pronto lograría dominar también la energía conceptual de la vida. Una vez que tuviera éxito, poseería las tres energías entrelazadas dentro de la energía de la sombra primordial. 5 minutos después, Evan y los demás notaron que la carne del cuerpo de Carla estaba casi completamente restaurada, y que solo quedaba piel para regenerarse. Las fluctuaciones de su alma se habían estabilizado y su forma física parecía nueva. Para entonces, Ashley había regresado, informando que había calmado a la gente afuera. Parece que todo está progresando sin problemas. Nos iremos por ahora, dijo Evan, satisfecho de que la reanimación de Carla estuviera yendo según lo planeado y se dirigió hacia la salida de la sala de entrenamiento. ¿Eh? ¿Por qué te vas? Y. Espera un segundo, ¿por qué nos llevas contigo? Exclamaron Sylvan y Alaric al unísono, atónitos mientras Evan los arrastraba sin dar explicaciones. Evan puso los ojos en blanco ante sus protestas, pero no se molestó en responder. Después de vivir miles de años, estos viejos pedorros han perdido por completo su sentido de la privacidad física, pensó Evan con cierta diversión, sacudiendo la cabeza. No pudo evitar imaginar lo mortificada que se sentiría Carla si se despertara y encontrara de dos viejos pedos mirándola en su traje de cumpleaños justo después de su resurgimiento. Evan estaba afuera de la sala de entrenamiento con una mirada aburrida en su rostro, jugando distraídamente con la pulsera inteligente que había traído consigo de la Tierra. Toda la pulsera estaba repleta de varios tipos de anime, y él se desplazaba por ellos para decidir cuál debería ver a continuación con el hora. Mientras analizaba las opciones, miró a Sylvan y a Alaric con el rabillo del ojo. Ambos estaban cerca, luciendo incómodos y sin saber qué hacer. Evan se burló cuando notó su incomodidad, pero decidió no decir nada. Después de unos 5 minutos, la puerta de la sala de entrenamiento se abrió y Anastasia y Ashley salieron. Detrás de Ashley había una burbuja espacial transparente que flotaba y llevaba a Carla inconsciente. En el momento en que Anastasia salió, inmediatamente miró a Sylvan y a Alaric. Al ver que Anastasia los miraba, ambos instintivamente dieron un paso atrás, encogiendo el cuello como si intentaran evitar su mirada. Ashley también los miró con expresión de desdén. Los ignoró por completo y decidió no desperdiciar palabras en el dúo.
Antes, después de que Evan lo sacara de la sala de entrenamiento, tanto Sylvan como Alaric habían intentado usar sus sentidos espirituales para observar el proceso de resurgimiento de Carla desde afuera. Desafortunadamente para ellos, Anastasia notó instantáneamente sus acciones y tomó represalias con un poderoso choque espiritual, dejando sus mentes momentáneamente entumecidas y aturdidas. Al principio, Sylvan y Alaric estaban confundidos sobre por qué Anastasia los había atacado y querían entrar a preguntarle. Sin embargo, cuando Evan explicó por qué los había sacado de la sala de entrenamiento en primer lugar, sus expresiones se congelaron y se calmaron de inmediato. «Viejos estúpidos», murmuró Anastasia con una mueca de desprecio mientras se acercaba a Evan. N/Bell/Bind of Sylvan y Alaric hicieron una mueca ante su comentario, pero permanecieron en silencio. Su atención se centró en Carla, que permanecía inconsciente dentro de la burbuja flotante. ¿Está todo bien con ella?, le preguntó Evan a Anastasia mientras ella se acercaba. No te preocupes, respondió Anastasia con calma. Está inconsciente. Su cuerpo y su alma se han reintegrado hace poco y tardará unas horas en recuperar la conciencia. Ya veo, Evan asintió pensativamente. Usando sus sentidos espirituales, confirmó que las fluctuaciones del alma de Carla eran completamente estables y estaba claro que no tardaría mucho en despertar. Aunque todo parece estar bien, deberías quedarte con ella hasta que recupere la conciencia, dijo Evan con seriedad, volviéndose hacia Ashley. Todavía no entendemos del todo qué tipo de impacto tendría el efecto negativo de balance Weaver en ella. Ashley ya había decidido quedarse con Carla por el momento, así que simplemente asintió. Un destello de luz plateada la rodeó mientras se llevaba a Carla con ella. Ahora que la situación de Carla ha sido resuelta, hablemos de los otros asuntos, dijo Evan, centrando su atención en Sylvan y Alaric mientras les hacía un gesto para que lo siguieran. Sylvan no se sorprendió cuando escuchó esto, ya que Evan ya le había informado que quería discutir algunas otras cosas después del resurgimiento de Carla. Los cuatro regresaron a la sala de reuniones, donde Evan no perdió tiempo en exponer sus planes respecto a la tribu Fénix ubicada en el territorio del este. Mientras Evan explicaba lo que planeaba hacer, la expresión de Sylvan se tornó cada vez más seria, especialmente porque su papel en el plan era crucial. Anastasia y Alaric también escucharon atentamente, aunque de vez en cuando intercambiaban miradas extrañas entre ellos. No sé qué decir, dijo finalmente Alaric después de que Evan terminara su explicación. Pero siento que tu hermana definitivamente te quemará vivo si se entera de esto. ¿Qué quieres decir con quemarme vivo? Lo hago por su propio bien, dijo Evan con una expresión completamente seria. En lugar de quemarme, definitivamente me recompensará con su preciado fuego del Nirvana. Anastasia y los demás se quedaron sin palabras. Si no hubieran escuchado todo el plan de Evan, tal vez hubieran creído de verdad que estaba tratando de hacer algo noble por su hermana barata. Al ver sus miradas incrédulas, Evan mantuvo la calma y continuó hablando. Puede que parezca que me estoy aprovechando de la situación, pero créeme, una vez que todo esté resuelto, no solo mi hermana, sino incluso el actual señor de la tribu Fénix me adorarán como si fuera su dios. Anastasia y los demás pusieron los ojos en blanco ante el descarado narcisismo de Evan, pero decidieron no discutir más. Sylvan, sin embargo, estaba sumido en sus pensamientos. Después de varios minutos de silencio, finalmente miró a Evan y le preguntó con seriedad. ¿Qué tan seguro estás de este plan? Evan no respondió de inmediato. Hizo una pausa y pensó detenidamente en su respuesta. Después de unos momentos, levantó la cabeza y dijo con seguridad. Las probabilidades de éxito son superiores al 70%. 70% y murmuró Sylvan en voz baja. Volvió a guardar silencio, calculando mentalmente los posibles riesgos y beneficios y, finalmente, respiró profundamente y asintió. Está bien, te ayudaré, dijo Sylvan. Pero debes entender que si algo sale mal, me retiraré de inmediato. No puedo arriesgarme, no tienes que preocuparte por eso, interrumpió Evan. Si algo sale mal, no tendrás que hacer nada. Yo me encargaré de ello. Sylvan asintió, tranquilizado por la confianza de Evan. Junto con Alaric y Anastasia, comenzaron a discutir los detalles más finos del plan. ¿Cuándo planeas tomar acción?, preguntó Alaric una vez finalizada la discusión. En los próximos 3 o 4 meses, respondió Evan sin dudarlo. Necesito algo de tiempo para asentarme y mejorar mi fuerza antes de continuar. 3 o 4 meses y Alaric levantó una ceja, a punto de cuestionar cuánta mejora podría lograr Evan en tan poco tiempo.
Sin embargo, al recordar cómo Evan había logrado alcanzar el rango 3 de nivel medio en tan poco tiempo, lo pensó mejor y decidió guardar silencio. Al ver que nadie tenía objeciones al cronograma, Evan sonrió y se puso de pie. Bueno, como todo aquí está arreglado, regresaré. Pasaron 2 días en un abrir y cerrar de ojos. Carla recuperó la conciencia pocas horas después de ser reanimada. Ashley, que estaba con ella, la examinó minuciosamente y confirmó que no tenía ningún problema. El nivel de cultivo de Carla se mantuvo en el nivel medio del rango 2, tal como había sido antes de su muerte, y todos sus recuerdos de antes de su fallecimiento estaban intactos. Para confirmar los efectos negativos de la habilidad Balance Weaver, Carla se quedó con Ashley durante estos 2 días, lo que le permitió a Ashley observarla cuidadosamente y determinar el alcance de cualquier problema. N/Bell/Bind.com. Sorprendentemente, los resultados iniciales resultaron ser mejores de lo que Evan había anticipado. Cuando Carla despertó por primera vez, estaba completamente confundida. El último recuerdo que tenía era el de haber sido asesinada por Zorda en la tumba de los antiguos, por lo que no podía comprender cómo había regresado al mundo cerrado de las dríadas. Al principio, creyó que estaba soñando y abrumada por la emoción, comenzó a llorar cuando vio a Ashley. Pero después de que Ashley le explicó todo, Carla quedó tan sorprendida que se quedó con la boca abierta durante varios minutos sin poder creerlo. Al enterarse de que había sido revivida, expresó su deseo inmediato de reunirse con los demás. Sin embargo, Ashley la detuvo e insistió en que primero determinaran el alcance total de los efectos negativos de la habilidad Balance Weaver antes de reunirla con todos. El primer día del resurgimiento de Carla, Ashley la mantuvo en su casa y estuvo a su lado todo el tiempo. Se mantuvo muy alerta, esperando que Carla enfrentara algún tipo de crisis que pusiera en peligro su vida, como había descrito Evan. Sin embargo, para sorpresa de Ashley, pasó un día completo sin que Carla enfrentara ningún peligro. Cuando Ashley informó a Evan y a los demás sobre esto, todos llegaron a una conclusión mutua. Los efectos negativos de la habilidad Balance Weaver no eran absolutos. Si las condiciones no permitían una crisis que pusiera en peligro la vida, los efectos aparentemente podían ignorarse. Por ejemplo, en el mundo cerrado de las dríadas, donde residían numerosos evolucionadores del núcleo de alto nivel y donde alguien tan fuerte como Ashley la protegía activamente, era prácticamente imposible que Carla enfrentara una verdadera crisis que amenazara su vida. Como resultado, no le pasó nada. Si Carla hubiera sido una persona normal en lugar de un evolvedor de núcleo de rango 2, podría haber experimentado algo como un ataque cardíaco, una falla orgánica u otro problema de salud repentino que podría resultar fatal. Sin embargo, para un evolvedor de núcleo de rango 2, tales sucesos eran imposibles, por lo que Carla permaneció completamente ilesa. Para probar aún más su hipótesis, Ashley decidió llevar a Carla fuera del mundo cerrado de las dríadas y dejarla vagar por el área interior del bosque oscuro. No mucho después de que Ashley dejara a Carla vagar libremente, Carla se encontró con un grupo de monstruos de rango 3. Ashley, que había estado observando de cerca los movimientos de Carla con sus sentidos espirituales, quedó atónita. Ella había estado monitoreando cuidadosamente un área que se extendía por miles de kilómetros alrededor de Carla, y los monstruos de rango 3 originalmente habían estado lejos de la ubicación de Carla. Sin embargo, de repente abandonaron la zona en la que se encontraban y se dirigieron hacia la zona donde se encontraba Carla. La razón pronto se hizo evidente. En el área donde Carla había estado deambulando, una planta de bajo nivel de rango 3 había madurado por completo, liberando un aura y un aroma poderosos que atraían a los monstruos. Ashley se quedó estupefacta cuando vio que esto sucedía. Al mismo tiempo, recordó que Evan mencionaba que cada vez que superaba una crisis que amenazaba su vida, recibía grandes recompensas y experimentaba un importante crecimiento en su fortaleza. Al inspeccionar la hierba en cuestión, Ashley descubrió que podía ser utilizada por personas por debajo del rango 3 para aumentar en gran medida su velocidad de avance. Si Carla consumía la hierba, podría alcanzar la cima del rango 2 en muy poco tiempo. Por supuesto, esto solo era posible si lograba sobrevivir a la amenaza que representaban los monstruos del rango 3. Después de asegurar la hierba y encargarse del grupo de monstruos, Ashley permitió que Carla continuara vagando dentro de la capa interior del bosque oscuro. Curiosamente, después del incidente con los monstruos, Carla no encontró ningún otro peligro ese día hasta que Ashley la trajo de regreso.
Cuando Ashley informó el incidente a Evan y los demás, especularon que la maduración repentina de la hierba, así como la llegada de los monstruos, podrían haber sido causadas por los efectos negativos de la habilidad Balance Weaver. Por supuesto, también consideraron la posibilidad de que hubiera sido una coincidencia. Para confirmar sus sospechas, Ashley decidió sacar a Carla del mundo cerrado de las Dríadas nuevamente para que pasara varios días en observación. Sylvan y los demás estuvieron de acuerdo con su plan y no vieron ninguna razón para detenerla. Después de que Ashley se fue a continuar con sus pruebas, la expresión de Evan se volvió peculiar. Al escuchar el informe de Ashley, recordó las novelas de cultivo que había leído. En esas historias, los protagonistas a menudo se encontraban en situaciones peligrosas similares a la de Carla. Cada vez que superaban esas crisis, su fuerza crecía exponencialmente. Si lo que sucedió en el bosque oscuro realmente se debió a la habilidad de la tejedora de equilibrio, ¿no significa eso que acabo de crear al hijo, quiero decir, a la hija del destino? ¿Alguien destinado a ascender a la cima del poder? Pensó Evan para sí mismo. Pero rápidamente negó con la cabeza, descartó la idea y se concentró en sus propios planes. Mientras Ashley está ocupada descubriendo los efectos negativos en Carla, yo debería terminar el plan que preparé en el mundo Azragot, dijo Evan en voz alta, sentado en la sala de entrenamiento de su casa. La sala de entrenamiento estaba completamente vacía a excepción de Anastasia, quien estaba a cierta distancia, mirando a Evan con una expresión seria. Al ver que Anastasia estaba lista para actuar en cualquier momento, Evan no perdió tiempo. Respiró profundamente y se preparó. En el momento siguiente, aparecieron grabados intrincados y desconocidos por todo su cuerpo cuando activó la segunda runa primordial que había obtenido después de romper el sello del alma en el mundo Azragot. Después de activar la runa primordial, Evan cerró los ojos y sus sentidos se concentraron por completo en la rotación lenta y deliberada de su núcleo monarca primordial. Como lo había hecho antes cuando usó la runa primordial de sellado en Belgot, una vez más canalizó su poder espiritual, condensándolo en tinta para grabar otra runa primordial. Sin embargo, a diferencia de su esfuerzo anterior, donde había usado su poder espiritual para inscribir la runa primordial del sellado, esta vez, su objetivo era grabar la segunda runa primordial que había adquirido. La runa primordial de absorción. La runa primordial de absorción tiene un poder extraordinario, capaz de absorber todo y convertirlo en energía beneficiosa para su usuario. El plan de Evan era grabar esta runa directamente en su núcleo de monarca primordial, otorgándole la capacidad de absorber continuamente la esencia mundial de los alrededores, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con las poderosas habilidades de absorción de la runa primordial de absorción, su núcleo podría atraer la esencia mundial a una velocidad aterradora, lo que le permitiría aumentar el rango de su núcleo con una eficiencia incomparable. Sin embargo, simplemente aumentar su velocidad de absorción no era la razón principal del entusiasmo de Evan. Si bien absorber la esencia del mundo era un requisito esencial para avanzar de rango, era solo una parte del proceso. Por ejemplo, para avanzar de un evolucionador de núcleo de rango 2 a un rango 3, un evolucionador de núcleo necesitaba comprender su energía conceptual al 75% y usar esa comprensión para crear su propio mundo ilusorio. Lo mismo se aplicaba a los evolucionadores de núcleo de rango 3 que aspiraban a alcanzar el rango 4. Necesitaban lograr una comprensión completa de su energía conceptual, 100%, y luego condensar su sello de ley. Una vez que Evan grabó la runa primordial de absorción en su núcleo, le permitió ascender desde el nivel medio del rango 3 hasta la cima del rango 3 a una velocidad asombrosa. Sin embargo, avanzar al rango 4 aún requeriría pasos adicionales más allá de simplemente absorber la esencia del mundo. Sin embargo, a Evan no le preocupaba esta limitación. Ya había ideado un método único y poco convencional para utilizar la runa primordial de absorción, que nadie más había intentado antes. Aunque este método era muy peligroso, potencialmente mortal, una vez que tuviera éxito, la recompensa sería muy rica. Evan había dividido el uso de la runa primordial de absorción en dos partes distintas. El primer paso era grabar la runa en su núcleo primordial. Una vez completado esto, podría pasar a la segunda parte, que era la fase más peligrosa de su plan y que incluso podría costarle la vida. Terminemos primero la parte simple, pensó Evan, dirigiendo todos sus sentidos hacia su núcleo monarca primordial que giraba lentamente. En comparación con la runa primordial de sellado, que requería 506 patrones intrincados para completarse, la runa primordial de absorción era relativamente más simple, requiriendo solo 336 patrones.
Sin embargo, a pesar de ser más simple, todavía estaba más allá de las habilidades actuales de Evan grabar la runa en su totalidad. Durante su tiempo en el mundo Azragot, solo había logrado grabar 7 patrones de la runa de sellado en Belgot antes de que su energía espiritual se agotara por completo. Si bien su poder espiritual actual era mucho más fuerte, gracias a las mejoras que había logrado en la mazmorra de sangre a través de los pasos de herencia de línea de sangre, aún no estaba seguro de cuánto de la runa de absorción podría grabar en un intento. Invocando su poder espiritual, Evan comenzó a grabar el primer patrón de la runa en su núcleo. En el momento en que se completó el patrón inicial, una poderosa fuerza de succión surgió de su núcleo, atrayendo la esencia del mundo circundante hacia ella, condensando un remolino de la esencia del mundo alrededor de Evan. La succión fue tan intensa que su núcleo pronto fue envuelto por una densa capa de esencia del mundo, lo que le hizo cada vez más difícil continuar grabando patrones adicionales. N/O/Bell/Windows reaccionando rápidamente, Evan desactivó el primer patrón usando su conexión espiritual con él, calmando la esencia del mundo que rodeaba su núcleo. Una vez desactivado el primer patrón, Evan no se detuvo. Inmediatamente procedió a inscribir el segundo patrón. Al igual que el primero, lo mantuvo en estado latente, asegurándose de poder continuar el proceso sin interrupciones. A pesar de los desafíos que supone grabar en un núcleo en constante rotación, Evan completó con éxito los primeros 25 patrones en solo 10 minutos, sin encontrar problemas significativos. Incluso después de grabar 25 patrones, no sentía mucha tensión en su energía espiritual. Confiado, decidió continuar. Los beneficios de refinar mi poder espiritual en la mazmorra de sangre y comprender una parte de la energía conceptual del alma son inmensos, pensó Evan con satisfacción mientras comenzaba a inscribir el patrón número 26. Sin embargo, con cada golpe adicional, la tensión sobre su energía espiritual fue aumentando gradualmente. Cuando llegó al patrón 37, finalmente comenzó a sentir una presión significativa sobre su espíritu. Anastasia, que se había quedado de pie en silencio cerca, mantuvo una expresión seria durante todo el proceso. Estaba lista para intervenir ante la menor señal de peligro. Aunque Evan le había asegurado que grabar una runa primordial en su núcleo no era peligroso, ella comprendía mucho mejor los riesgos. Si el poder de absorción de la runa se volviera demasiado fuerte, las consecuencias podrían ser catastróficas. No solo el núcleo de Evan podría explotar debido a la absorción de una cantidad abrumadora de esencia del mundo, sino que la runa también podría comenzar a absorber el núcleo de Evan e incluso al mismo Evan, lo que provocaría su muerte inmediata. Afortunadamente, ninguno de estos escenarios desastrosos ocurrió. Después de aproximadamente media hora, el sprint de Evan alcanzó su límite y completó con éxito el grabado de 42 patrones, concluyendo así la primera fase de su plan. Si bien este fue solo el paso inicial y la segunda parte del proceso fue necesaria para desbloquear todo el potencial de la runa primordial de absorción, Evan estaba más que satisfecho con los resultados hasta el momento. Ahora que parte de la runa primordial de absorción está grabada en mi núcleo, es hora de pasar a la segunda parte, pensó Evan y abrió los ojos. Al abrir los ojos, Evan respiró profundamente, sintiendo como si alguien le hubiera drenado el alma. Solo grabar 42 patrones agotó todo el poder de mi alma, suspiró, sacando 3 pequeñas botellas de poción color violeta de su almacenamiento de sombras. Las pociones fueron elaboradas usando la flor violeta nutritiva del alma que Anastasia había encontrado en la dimensión oculta en el fondo del océano sin límites. N/O/Bell/Windows durante los últimos 2 días, le había dado algunas de estas flores a Octavio, quien las había usado para crear pociones capaces no solo de reponer la energía espiritual sino también de nutrir el alma. En total, Octavius logró producir 5 pociones, todas las cuales le fueron entregadas a Evan. La cantidad limitada no se debió a la falta de flores violetas nutritivas para el alma ni a la dificultad del proceso de elaboración de la poción, sino a que las hierbas auxiliares necesarias para esta poción eran extremadamente raras. Incluso con la ayuda de Leopold, el vampiro de rango 5 esclavizado por Anastasia, que controlaba una casa de subastas y tenía amplias conexiones comerciales en toda Utopía, solo pudieron reunir suficientes hierbas auxiliares para producir 5 pociones. Evan ya había consumido 2 botellas de la poción en los últimos 2 días para prepararse para el proceso de grabado. Esta preparación fue la razón por la que había logrado grabar con éxito 42 patrones de la runa de absorción en su núcleo a pesar del inmenso consumo de energía espiritual. Su poder espiritual actual había crecido significativamente en comparación con cuando regresó por primera vez a Utopía.
Al abrir una de las botellas, Evan inhaló su aroma y sintió una sensación fresca y relajante que invadió su alma, como si su esencia reseca se hubiera sumergido en un río tranquilo. Sin dudarlo, bebió toda la poción de un trago. Una oleada de rica energía espiritual recorrió su cuerpo, nutriendo su alma y reponiendo rápidamente sus agotadas reservas de energía espiritual. Usando sus sentidos espirituales, Evan observó los efectos de la poción y se dio cuenta de que recuperaría toda su energía en una hora. Además, incluso después de que su energía espiritual se recupere completamente, los efectos de la poción continuarán nutriendo su alma durante el resto del día. Este efecto sostenido fue la razón por la que solo había usado 2 botellas en los últimos 2 días, ya que cada poción requería un día entero para absorberse por completo. Sin embargo, ahora las cosas eran diferentes. Después de beber la poción, Evan centró su atención en la runa de absorción incompleta grabada en su núcleo. Con un pensamiento, activó solo el 1% de su poder actual. Incluso en este nivel mínimo, la runa desató una fuerza de absorción aterradora, devorando vorazmente toda la esencia mundial en un radio de 100 metros. La energía de la poción también fue absorbida por la runa, que luego devolvió la energía a su núcleo. El núcleo, a su vez, dirigió la energía hacia su alma, reponiendo casi la mitad de su energía espiritual en menos de un minuto. Esta fue una mejora asombrosa. Antes de usar el poder de la runa, necesitaba una hora completa para recuperar su energía, pero ahora el proceso se había vuelto incomparablemente más rápido. Además, la energía de la poción, que normalmente requería un día entero para digerirse por completo, se consumía a un ritmo acelerado. Según los cálculos de Evan, tomaría menos de una hora absorber por completo la energía de la poción. Y esto fue con solo el 1% del poder de la runa incompleta activado. Evan sabía que podía aumentar el poder de la runa para mejorar aún más la velocidad de absorción, pero no se atrevió a correr el riesgo. Su núcleo ya se comportaba como un agujero negro, absorbiendo cantidades masivas de esencia del mundo del área circundante. Podía sentir la tensión que esto ejercía sobre su núcleo, y aumentar aún más la tasa de absorción podría llevarlo más allá de sus límites. Al observar su núcleo, Evan estimó que a su velocidad de absorción actual, podría alcanzar la cima del rango 3 en menos de 3 días. Anteriormente, alcanzar este hito habría requerido de 2 a 3 meses de esfuerzo incansable. Con la runa de absorción, que continuamente absorbía cantidades masivas de esencia del mundo, ahora era capaz de acelerar su progreso drásticamente y ni siquiera necesitaba hacer nada. Aunque había anticipado este resultado, Evan todavía estaba sorprendido por el gran poder de la runa primordial de absorción. Si activo todo el poder de esta runa incompleta, no solo absorberá la esencia del mundo. Me absorberá a mí como un agujero negro y me matará instantáneamente, pensó Evan con tristeza. Las runas primordiales, como su nombre lo indica, eran creaciones de un poder tan inmenso que incluso los primordiales las consideraban útiles. Los primordiales eran la cumbre del poder en el mundo y cualquier cosa valiosa para ellos podía desatar un poder inimaginable. Evan era en ese momento un evolucionador de núcleo de rango 3 de nivel medio. El hecho de que hubiera logrado grabar 42 patrones de la runa de absorción era un testimonio de lo extraordinario que era su poder espiritual. Sin embargo, estaba lejos de poder manejar todo el poder de incluso estos 42 patrones. Después de solo un minuto, la energía espiritual de Evan se restableció por completo. Mientras se evaluaba a sí mismo, notó otro efecto milagroso de la runa primordial de absorción. Cuando utilizó por primera vez la poción hecha con la flor violeta nutritiva del alma, sus efectos fueron extraordinarios. Sin embargo, la segunda vez que la utilizó, notó que la efectividad había disminuido en un 10% aproximadamente. Anastasia había explicado que esta reducción de la eficacia era natural. Cuanto más se utilizaban pociones raras como las elaboradas con la flor violeta nutritiva del alma, más resistencia desarrollaba el cuerpo a ellas, algo similar a la tolerancia a las drogas. Con el tiempo, los efectos de las pociones seguirían disminuyendo. Pero ahora, Evan observó algo notable. Si bien la poción actual no era tan efectiva como la primera que había tomado, era notablemente más potente que la segunda. Esto sugería que usar la runa primordial de absorción para procesar las pociones podría mitigar la acumulación de resistencia. Si puedo aprovechar al máximo el poder de la runa, tal vez pueda anular por completo la resistencia a las pociones, pensó Evan, con la emoción reflejada en sus ojos. Si eso sucede, podré usar estas pociones indefinidamente para aumentar el poder de mi alma. En solo un momento, bajo el poder de la runa primordial de absorción, la energía espiritual de Evan fue completamente restaurada.
Sin esperar más, se volvió hacia Anastasia y le habló en voz baja. Si descubres algo incorrecto, actúa inmediatamente. Anastasia asintió al escucharlo. No te preocupes, no morirás. Evan puso los ojos en blanco cuando escuchó las extrañas palabras de aliento de Anastasia y volvió a cerrar los ojos, concentrando sus sentidos espirituales en la red de venas de energía que se extendían profundamente dentro de su cuerpo. Mencioné el concepto de venas de energía en el capítulo 587. Cada vez que alguien usa una habilidad, la energía fluye a través de estas venas de energía en un patrón específico dictado por la habilidad. Hay innumerables venas de energía dentro del cuerpo de una persona, y cada habilidad requiere un tipo diferente de flujo de energía para activarse. Evan se concentró completamente en estas venas de energía, expandiendo gradualmente su percepción para abarcarlas todas. Una vez que sintió que todas las venas estaban dentro de su rango sensorial, activó una de sus habilidades que hacía tiempo que no utilizaba. Devorador de energía. Cuando la habilidad se activó, Evan observó la esencia del mundo almacenada en su núcleo corriendo a través de miles de venas de energía en un instante, iniciando la habilidad. En la sala de entrenamiento, numerosas enredaderas devoradoras cubiertas de espinas afiladas emergieron de la palma de Evan, retorciéndose a su alrededor como serpientes y liberando un fuerte aura devoradora. Anastasia observó con curiosidad las enredaderas que emergían de la palma de Evan, pero se abstuvo de realizar ninguna acción. N/O/Bel/Bind. Sin embargo, Evan no prestó atención a la manifestación externa de la habilidad. En cambio, concentró toda su atención en las venas de energía que se habían utilizado para activar la habilidad devoradora de energía, ignorando las otras venas de energía. Con su extraordinario poder espiritual, solo le tomó unos minutos memorizar la estructura de las venas de energía involucradas en la activación de la habilidad. Una vez que estuvo seguro de haberlas memorizado, desactivó la habilidad. Las vides verdes que habían aparecido dentro de la sala de entrenamiento desaparecieron tan rápido como habían aparecido, pero Evan mantuvo los ojos firmemente cerrados. Canalizando su poder espiritual, activó la runa primordial de absorción una vez más. Patrones extraños reaparecieron en todo su cuerpo mientras condensaba su energía espiritual en tinta, preparándose para dibujar la runa. Fijando su atención en la primera vena de energía a través de la cual había fluido la esencia del mundo cuando activó la habilidad devorador de energía, Evan comenzó a inscribir el primer patrón de la runa de absorción. Las vetas de energía eran increíblemente pequeñas, más pequeñas que un grano de arena, y grabar patrones tan intrincados en ellas no era una tarea fácil. Incluso con su máximo esfuerzo, a Evan le resultó imposible dibujar un patrón detallado en una sola vena. Para superarlo, siguió el camino de la energía desde la primera vena utilizada en la habilidad devorador de energía. Al unir la estructura de 586 venas de energía, creó una base sobre la que pudo inscribir el primer patrón. En total, la habilidad devorar energía requirió que la esencia del mundo fluyera a través de 196,896 venas de energía. Dado que la runa de absorción constaba de 336 patrones, Evan calculó que podía utilizar 586 venas de energía para inscribir cada patrón. Una vez que el primer patrón fue dibujado con éxito, Evan se detuvo por un momento. Respiró profundamente y utilizó sus sentidos espirituales para enviar un mensaje a Anastasia. Lo estoy activando. La expresión de Anastasia se tornó seria al recibir el mensaje. Ella respondió a través de su conexión mental, instándolo a continuar. Al mismo tiempo, activó su habilidad resonancia del alma, llevando su poder a su punto máximo. Alentado por su disposición, Evan no perdió más tiempo y activó el primer patrón que acababa de inscribir en sus venas energéticas. En el momento en que se activó la runa, una abrumadora fuerza devoradora surgió de ella, buscando consumir todo a su alcance. Evan sintió inmediatamente la tensión en su cuerpo. Las venas de energía utilizadas como base para la runa temblaron bajo el poder aterrador, amenazando con colapsar y ser devoradas por la runa. Incluso las venas de energía circundantes, que no estaban conectadas directamente a la runa, comenzaron a mostrar signos de ruptura. Aunque Evan había anticipado tal reacción, la intensidad lo tomó por sorpresa. Sin demora, utilizó su conexión espiritual con la runa para suprimir su influencia en las venas de energía. Si quisiera, podría debilitar el poder de la runa, pero esa no era una opción que estuviera dispuesto a considerar. Este era solo el primer patrón de la runa, y su fuerza devoradora ya era mucho más débil que incluso el 1% del poder combinado de los 42 patrones que había grabado en su núcleo.
Si mis venas de energía ni siquiera pueden soportar una presión tan baja, entonces mi plan está condenado al fracaso, pensó Evan con tristeza. Anastasia, que lo observaba de cerca, notó la anomalía en el momento en que activó la runa. Sin embargo, no intervino, ya que vio que Evan estaba trabajando activamente para estabilizar sus efectos en sus venas energéticas. A través de su conexión con la runa, poco a poco logró evitar que ésta afectara más sus venas energéticas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que mantener esta estabilidad requería de su concentración constante. En el momento en que perdiera la concentración o dejara de controlar la runa, ésta se desestabilizaría de inmediato y comenzaría a afectar nuevamente sus venas de energía. Necesito encontrar una manera de mantener la runa estable sin tener que controlarla manualmente todo el tiempo, pensó Evan, respirando profundamente. Pero antes de poder abordar esta cuestión, necesito confirmar si mi método es siquiera viable. Aún manteniendo el control sobre el primer patrón, Evan activó su habilidad de almacenamiento de sombras y recuperó el cuerpo de una criatura sobrenatural de rango 3 que había matado en el mundo Azragoth. Colocando el cuerpo frente a él, Evan extendió la palma de la mano y murmuró: «Devorador de energía». Mientras las palabras salían de sus labios, la esencia del mundo fluía a través de las venas de energía, incluidas aquellas ahora grabadas con el primer patrón de la runa. Las enredaderas devoradoras reaparecieron, pero esta vez, había una sutil diferencia en su apariencia en comparación con antes. El color de las enredaderas devoradoras solía ser verde claro, pero esta vez, cuando Evan usó la habilidad, las enredaderas que emergieron de su palma eran de un verde musgo oscuro. A lo largo de cada una de las vides, estaba grabado un patrón extraño y alargado, muy parecido al primer patrón de la runa de absorción que acababa de inscribir en sus venas de energía. Una fuerza devoradora, similar a un pequeño agujero negro, emanó de las enredaderas. En el momento en que las enredaderas tocaron el cuerpo del horror sobrenatural de rango 3, las espinas afiladas incrustadas en ellas se hundieron en su carne. Las enredaderas de color verde musgo oscuro se iluminaron tan pronto como las espinas perforaron el cuerpo del Eldritch Horror, y el primer patrón de la runa de absorción grabado en ellas brilló intensamente. Anteriormente, las enredaderas devoradoras tardaban entre 2 y 3 días en absorber por completo el cuerpo de un monstruo de rango 1. Esta ineficiencia fue una de las razones por las que Evan había dejado de usar esta habilidad. Lo había explicado en el capítulo 1024. En lugar de depender de ello, cultivar normalmente y absorber la esencia mundial para aumentar el rango de su núcleo había sido mucho más efectivo. Pero esta vez, cuando se activó el primer patrón de la runa de absorción, el cuerpo del Eldritch Horror de rango 3 se encogió a una velocidad visible a simple vista. Al mismo tiempo, una gran cantidad de energía se vertió en el cuerpo de Evan a través de las enredaderas, aumentando rápidamente el nivel de su núcleo y acercándolo a la cima del rango 3. Para asegurarse de que su núcleo no fuera abrumado por la afluencia de energía, Evan ya había desactivado los 42 patrones de la runa grabados en él. Aunque su núcleo se movía rápidamente hacia la cima del rango 3, Evan no prestó atención a esto. En cambio, la mayor parte de su atención se centró en el cuerpo del Eldritch Horror que tenía delante. La energía que absorbían las enredaderas provenía principalmente de la carne, los huesos y la sangre del Eldritch Horror. Sin embargo, esta energía tenía poco valor para Evan, ya que podía aumentar el rango de su núcleo usando la runa de absorción inscrita en su núcleo. Lo que realmente le importaba era la energía Eldritch contenida dentro del cuerpo del horror Eldritch. La energía Eldritch era muy similar a la energía conceptual, pero a diferencia de esta última, era altamente caótica y volátil. La función de la runa de absorción era absorber y convertir materia o energía externa en una forma útil para su usuario. Sin embargo, debido a la fuerza insuficiente de Evan, actualmente no podía dibujar una runa primordial de absorción completa y liberar completamente su poder. ¿Qué significa absorber algo y transformarlo en energía útil? En pocas palabras, si Evan pudiera dibujar una runa de absorción completa, podría absorber la esencia del mundo circundante y convertirla en diferentes tipos de energía más beneficiosas para él. Por ejemplo, convertir la esencia del mundo en la energía de los cristales del vacío. Para mejorar su comprensión de la energía conceptual del vacío, Evan había consumido muchos cristales de vacío en el pasado. Estos cristales contenían energía del vacío que mejoraba significativamente la comprensión conceptual de la energía del vacío por parte de una persona. Si pudiera extraer toda la runa de absorción, fácilmente podría transformar los tipos de energía según fuera necesario.
Desafortunadamente, con su poder actual, era imposible extraer la runa de absorción completa o convertir la esencia mundial absorbida en otras formas de energía. Sin embargo, no poder cambiar la esencia del mundo no significa que no pueda cambiar las otras cosas. La razón por la que no puede transformar la esencia del mundo en la energía de los cristales del vacío usando la runa de absorción incompleta es porque la esencia del mundo es una de las formas de energía más básicas. Por el contrario, los objetos como los cristales del vacío contenían energía del vacío, que estaba intrincadamente vinculada a los conceptos y era de un orden superior a la esencia del mundo. En lugar de intentar manipular la esencia del mundo, Evan planeó experimentar con energías de nivel superior, como las energías conceptuales que se encuentran dentro de los evolvers del núcleo u otras entidades similares. La energía del vacío fue solo el comienzo. Evan ya poseía suficientes cristales del vacío para aumentar su comprensión de la energía del vacío al 100%, lo que hacía inútil convertir las otras energías en la energía de los cristales del vacío. Lo que quería probar ahora era si podía transformar la energía sobrenatural en otro tipo de energía. Si lo conseguía, representaría un gran avance en su fuerza. La absorción continua de energía de la runa de absorción significaba que no le tomaría más de 3 días alcanzar la cima del rango 3. Durante este tiempo, también podría usar cristales de vacío para llevar su comprensión de la energía del vacío al 100%. Una vez alcanzados estos dos objetivos, podría intentar condensar su sello de la ley y avanzar hasta el rango 4. En teoría, alcanzar el rango 4 ya estaba a su alcance y no representaría una dificultad significativa. Sin embargo, los desafíos comenzarían una vez que alcanzara el rango 4. Después de ascender al rango 4, los individuos necesitaban comprender las leyes y nutrir sus sellos de la ley con el poder de esas leyes. Sin una comprensión suficiente de las leyes, era imposible avanzar incluso en reinos menores, como pasar del nivel principiante al nivel medio de rango 4. Este era un proceso que requería mucho tiempo, y a menudo requería cientos o incluso miles de años. Como alguien que había vivido en la Tierra, un planeta donde la mayoría de la gente ni siquiera podría vivir 100 años, Evan simplemente no podía darse el lujo de pasar siglos o milenios comprendiendo leyes. Además, el sello dentro de la tumba de los antiguos se rompería en unos pocos años, lo que significaba que necesitaba fortalecerse lo más rápido posible. Este experimento continuo fue la clave para lograr un crecimiento rápido. Si la runa de absorción convirtiera con éxito la energía sobrenatural en un tipo de energía diferente, demostraría que incluso una runa incompleta podría alterar la naturaleza de la energía. Sin embargo, la condición para esta transformación era que la energía absorbida y la energía en la que se convertía tenían que ser del mismo nivel. Si este experimento tuviera éxito, todo el enfoque de Evan hacia el crecimiento cambiaría. Después de convertirse en un evolver de núcleo de rango 4, en lugar de comprender lentamente las leyes y nutrir su sello de ley, pudo usar la habilidad devorador de energía, amplificada por la runa de absorción, para absorber el poder de las leyes de otros evolver de núcleo de rango 4. Él podría entonces convertir ese poder de la ley en energía que aceleraría su comprensión de las leyes y nutriría su sello de la ley. A través de sus sentidos espirituales, Evan pronto localizó la energía Eldritch esparcida en lo profundo del cuerpo del horror Eldritch. En el momento en que identificó su posición, controló las enredaderas devoradoras, y las espinas incrustadas en la carne del horror se hundieron aún más profundamente, llegando al área donde residía la energía Eldritch. Una vez que las enredaderas devoradoras hicieron contacto con la energía Eldritch, el primer patrón de la runa de absorción grabado en ellas brilló intensamente y las enredaderas comenzaron a absorber la energía. Sin embargo, Evan se dio cuenta rápidamente de que las enredaderas absorbían la energía a un ritmo extremadamente lento. Según sus cálculos, se necesitarían aproximadamente 5 días para absorber por completo toda la energía sobrenatural del horror. Evan frunció el ceño ante esta lenta velocidad, pero su expresión pronto se relajó. Acabo de inscribir el primer patrón en mis venas energéticas. Una vez que inscriba más patrones, la velocidad de absorción de las vides mejorará significativamente, pensó para sí mismo. Dejando de lado la baja velocidad, Evan cambió su enfoque a intentar algo más significativo. Convertir la energía Eldritch absorbida en la energía de los cristales del vacío. El tiempo siguió pasando, e incluso después de 5 minutos, no hubo ningún cambio significativo. La energía Eldritch permaneció sin cambios y continuó convirtiéndose en esencia mundial, que era el efecto más básico de la habilidad devorador de energía.
Frustrado pero no dispuesto a darse por vencido, Evan consideró grabar más patrones antes de darle otra oportunidad al proceso. Justo cuando este pensamiento cruzó por su mente, su expresión cambió de repente. Para su asombro, una pequeña fracción de la energía Eldritch absorbida se había vuelto de color púrpura oscuro, liberando una energía que se parecía a la energía del vacío. Esta energía transformada se movió hacia su núcleo, y en el momento en que entró en su núcleo, la mente de Evan zumbó brevemente. De repente surgieron en su conciencia conocimientos relacionados con la energía del vacío, casi como si la energía hubiera abierto una puerta oculta en su comprensión. El proceso duró menos de un segundo, pero cuando Evan revisó su ventana de estado después, sus ojos se iluminaron de emoción. Comprensión actual de la energía conceptual del vacío. 75,0001%. Anteriormente, su comprensión de la energía conceptual del vacío había sido precisamente del 75%. Aunque la mejora fue minúscula, tan pequeña que apenas podía considerarse una mejora, fue suficiente para entusiasmar a Evan, ya que la runa de absorción había logrado alterar la naturaleza de la energía Eldritch. Esta runa de absorción es realmente un truco completamente roto, murmuró para sí mismo, su voz llena de una mezcla de asombro y satisfacción. Al ver que su experimento tuvo éxito, Evan inmediatamente dejó de usar la habilidad devorador de energía. Cerrando los ojos una vez más, dirigió su atención hacia sus venas de energía, las vías responsables de activar la habilidad devorar energía. Con su poder espiritual en aumento, comenzó a grabar patrones adicionales de la runa en sus venas de energía restantes. El proceso fue arduo y tomó varias horas para completarlo, ya que grabar los patrones de la runa en las venas de energía era mucho más difícil que inscribirlos en su núcleo. A lo largo de estas horas, Evan inscribió con éxito 43 patrones de la runa en sus venas de energía, uno más que el número actualmente grabado en su núcleo. Una vez que terminó de grabar los 43 patrones, decidió esperar hasta alcanzar el rango 4 para agregar más patrones. Evitó deliberadamente usar pociones para reponer su energía espiritual y continuar el proceso, sabiendo que era imposible completar la runa de absorción a través de ese método. Cuantos más patrones de la runa primordial de absorción dibujaba, mayor era el costo de energía espiritual. Por ejemplo, si la energía espiritual total de Evan se representara como 100 puntos, el primer patrón de la runa consumiría 1 punto, el segundo patrón consumiría aproximadamente 1,3 puntos, y así sucesivamente. A medida que aumentaba el número de patrones, el costo de energía se incrementaba exponencialmente. N/O/Bell/Bindopceon. Con el tiempo, la energía necesaria para inscribir incluso un solo patrón superaría con creces su capacidad total de energía espiritual. Después de completar los 43 patrones, Evan estimó que incluso con pociones para recuperar su energía espiritual, solo podría lograr dibujar 2 o 3 patrones adicionales antes de agotarse por completo. Es más, incluso si lograra grabar esos patrones con éxito, su cuerpo no sería capaz de soportar el inmenso poder de la runa. Manejar apenas el 1% del poder de los 42 patrones ya puso a prueba significativamente los límites de su núcleo. Por esta razón, Evan decidió no reponer continuamente su energía espiritual para forzar aún más el proceso. Con los 43 patrones dibujados con éxito, Evan abrió sus ojos exhaustos y respiró profundamente. Después de contemplar por un momento, y con cierta vacilación, activó el 0,5% del poder de los 43 patrones inscritos en sus venas de energía y volvió a utilizar la habilidad devorador de energía. Sin embargo, lo que ocurrió después superó totalmente sus expectativas. En el momento en que activó el poder del 0,5% de la runa, su abrumadora fuerza devoradora destruyó todas las vetas de energía que había usado como base para la runa. La fuerza de la runa no se detuvo allí. También comenzó a consumir las vetas de energía cercanas. El rostro de Evan se puso pálido como la muerte, y antes de que pudiera desactivar la runa, su poder comenzó a invadir las partes internas de su cuerpo más cercanas a las venas de energía. Afortunadamente, antes de que la situación pudiera empeorar, Anastasia intervino. Una energía oscura y negra envolvió el cuerpo de Evan, deteniendo el poder de la runa de absorción, que estaba a punto de devorarlo por completo. En el instante en que Anastasia suprimió el poder de la runa, Evan la desactivó por completo e inmediatamente usó su habilidad transferencia de muerte para restaurar las venas de energía destruidas en un instante. Maldita sea, eso fue peligroso, murmuró Evan, con voz temblorosa mientras la conmoción persistente aún lo recorría.
Anastasia, después de asegurarse a través de sus sentidos espirituales que el cuerpo de Evan ya no estaba en peligro, preguntó con el ceño fruncido. ¿Qué pasó exactamente? Evan le explicó toda la situación y concluyó con un suspiro. Mis venas de energía son demasiado débiles para soportar el poder de la runa. O bien elimino algunos patrones y debilito el poder de la runa inscrita en mis venas de energía o necesito encontrar una forma de fortalecerlas antes de intentar esto nuevamente, dijo. ¿Fortalece las venas de energía, murmuró Anastasia pensativamente. Sus ojos brillaban con una luz cómplice y una sonrisa curvó sus labios. Por suerte para ti, preparé algo para mi dote que puede ayudarte. Evan miró las flores de color rojo sangre frente a él, parpadeando confundido. Entonces, ¿preparaste estas flores para tu dote? Preguntó con una extraña expresión en su rostro. Sí, Anastasia asintió y explicó. Estas flores se llaman flores de sangre de dragón. Solo crecen en lugares donde han muerto muchos dragones y el suelo ha absorbido una cantidad significativa de su sangre. Evan levantó una ceja ante sus palabras y volvió a mirar las flores. Ya podía percibir el leve aroma a sangre que emanaba de ellas desde que Anastasia las había sacado. Ahora, finalmente, comprendía la razón. No me digas que mataste a algunos dragones cuando fuiste a las Islas Dragón hace unos días solo para cultivar estas flores. De repente pensó en algo y preguntó. Anastasia puso los ojos en blanco ante su suposición y negó con la cabeza. No hice nada de eso. De hecho, incluso si hubiera matado a algunos dragones para cultivar flores de sangre de dragón, pasarían cientos o incluso miles de años antes de que pudieran crecer con éxito. Hizo una pausa y luego agregó. Tú mataste a estos dragones cuando nos conocimos por primera vez. En ese entonces, ellos y algunas personas del Imperio Mecrodrois me perseguían. Evan se quedó atónito cuando la escuchó y recordó uno de sus sueños, donde había visto el momento en que se conocieron, cuando había matado a algunos poderosos dragones y robots como figuras del Imperio Mecrodrois. Pero de repente otro pensamiento cruzó por su mente y se giró para mirar a Anastasia con una expresión en blanco. Él, B // JNN. Entonces, ¿quieres usar las flores que crecieron porque maté a esos dragones, lo que significa que son básicamente mías, para tu dote? ¿Cómo que son tuyas? Replicó Anastasia de inmediato. ¿Crees que es fácil cultivar estas flores? Si no hubiera creado el entorno perfecto para ellas y las hubiera escondido en una dimensión separada, ¿crees que las tendrías ahora? Evan se quedó sin palabras ante su respuesta y no supo cómo replicar. Cuando pensó en la personalidad de Azeroth, no tuvo dudas de que su yo del pasado nunca habría dedicado tiempo a cultivar algo como las flores de sangre de dragón. En todo caso, Azeroth probablemente habría cocinado a los dragones para la cena en lugar de dejar que su sangre se filtrara en el suelo para hacer crecer flores. Al ver su silencio, Anastasia asintió con satisfacción y caminó detrás de él. Cómelos directamente. Te ayudaré a refinarlos para fortalecer tu cuerpo. ¿Puedo comerlos directamente? Preguntó Evan, sorprendido. ¿No necesitamos convertirlos en una píldora o una poción para que tengan el máximo efecto? Normalmente, sí, admitió Anastasia. Tendrías que hacer una píldora de fuerza de dragón con estas flores para alcanzar su máximo potencial. Pero, su aura cambió de repente, volviéndose más parecida a la de una bestia mientras continuaba. Ya que estoy aquí, puedo simular directamente el efecto máximo de las flores de sangre de dragón usando mi aura de progenitor de dragón. De esa manera, puedes usarlas tal como son. Evan no entendía del todo el mecanismo detrás de su habilidad, pero captaba la esencia de lo que estaba diciendo. Ella podía ayudarlo a refinar las flores sin desperdiciar su potencial. Asintiendo, recogió una flor de sangre de dragón. Sin dudarlo, se metió la flor entera en la boca, masticándola como una oveja y tragándola en segundos. Sabe a granada, pensó, pero antes de poder reflexionar más, una aterradora oleada de energía sanguínea estalló dentro de él, haciendo que su sangre hirviera. Su piel inmediatamente se volvió roja brillante y comenzó a salir vapor de su cuerpo, dándole la apariencia de tener magma en lugar de sangre corriendo por sus venas. Las flores que Anastasia había preparado fueron cultivadas después de absorber la sangre de muchos dragones de rango 5, por lo que sus efectos eran increíblemente potentes. Incluso con la notable resistencia de Evan, mejorada aún más por el efecto duplicador de la autoridad de su gobernante, sentía como si su piel pudiera estallar en cualquier momento. Sin perder tiempo, activó el 1% del poder de la runa de absorción.
La runa comenzó frenéticamente a devorar la energía de la flor de sangre de dragón, refinándola y distribuyendo la energía procesada por todo su cuerpo. Este proceso fortaleció significativamente sus órganos internos, carne, huesos, sangre y otras partes del cuerpo. Al mismo tiempo, Anastasia colocó su mano en su espalda y canalizó una inmensa cantidad de fuerza de dragón en su cuerpo. En el momento en que su fuerza de dragón se fusionó con la energía de la flor de sangre de dragón refinada por la runa de absorción, su potencia casi se duplicó. Evan quedó atónito por el dramático aumento de los efectos de la flor y sintió una ola de emoción. Con la runa de absorción y la fuerza del dragón de Anastasia trabajando en conjunto, absorbió la energía de toda la flor en solo 10 minutos. Cuando terminó, Evan examinó su cuerpo con atención y notó una mejora notable. Su fuerza física había aumentado en un 10% aproximadamente. Ahora, podía resistir ataques incluso de armas de nivel medio de rango 3 usando solo su cuerpo, sin depender de ningún medio adicional. Evan miró la pila de flores frente a él, contando más de 50 flores de sangre de dragón, y sus ojos brillaron con anticipación. Si absorbo todo esto, entonces mi cuerpo, murmuró en voz baja antes de tomar rápidamente otra flor y arrojársela a la boca. Con la ayuda de Anastasia, continuó refinando una flor tras otra. A medida que su cuerpo se hacía más fuerte, sus venas de energía también se reforzaban, acercándose constantemente al nivel necesario para soportar el poder de la runa de absorción. Después de consumir 10 flores, el cuerpo de Evan casi había duplicado su fuerza. Confiado en su progreso, comenzó a consumir 2 flores a la vez. En solo 3 horas, había refinado todas las flores. Un aura aterradora brotó de su cuerpo, sacudiendo toda la sala de entrenamiento. Evan respiró profundamente y se esforzó por calmar su aura creciente. Una vez que recuperó el control, abrió su ventana de estado para evaluar su progreso y quedó completamente atónito ante los puntos de estadísticas que se mostraban frente a él. Nombre: Evan Azroth. Raza: Eltaron. Tasa de sincretización actual entre tu raza Eltaron y el universo origen: 78%. Rango medio 3, limaje. Portador de la perdición, parcialmente despierto tercera etapa, fuerza. 13.000, agilidad. 9.000, resistencia. 25.000, 25.000 debido al efecto de la autoridad del gobernante, esencia mundial. 20.000, resistencia. 10.000, inteligencia. 9.500, 950 debido al título de falso progenitor, energía de la sombra primordial. 9.500. Comprensión actual de la energía conceptual del vacío. 75%. Comprensión actual de la energía conceptual del alma. 0,8%. Comprensión actual de la energía conceptual de la muerte. 0,6%. Llama atada. Fuego prismático. Arma del alma. Alabarda de la destrucción. Evan no pudo evitar respirar una bocanada de aire frío cuando vio sus puntos de estadísticas. Cuando estaba en la Tierra, recibió la bendición del árbol de la vida de Elysia, lo que aumentó significativamente sus puntos de estadísticas. Capítulo 1217. Con el efecto añadido de la autoridad de su gobernante, su resistencia había alcanzado alrededor de 42.000 puntos en ese momento. Pero ahora, después de absorber las flores de sangre de dragón, su resistencia había aumentado en 4.000 puntos adicionales, y con la bonificación de autoridad del gobernante, ascendía a unos asombrosos 50.000 puntos. 50.000 puntos de resistencia. Si le dice a alguien que tiene una estadística tan alta siendo solo un evolvedor central de rango 3 de nivel medio, sin duda causará sensación. Aparte de resistencia, sus otras estadísticas también habían aumentado entre 3 y 4.000 puntos cada una. Sin embargo, aunque sus estadísticas mejoradas fueron impresionantes, no fueron el foco principal. Se puso de pie y miró a Anastasia. Pruébalo. Al oírlo, Anastasia asintió y dio un paso adelante, golpeándolo directamente en el pecho. El espacio alrededor de su puño se estremeció visiblemente mientras viajaba por el aire, mostrando signos de colapso espacial. Un estruendo ensordecedor resonó cuando su puñetazo impactó. ¡Bum! El impacto hizo que Evan se deslizara hacia atrás casi 50 metros. Sin embargo, a pesar de recibir un golpe tan poderoso directamente, no mostró ningún signo de dolor y solo sintió un ligero picor. N/Bel/BJN.com. Ese golpe podría herir fácilmente a un evolucionado de núcleo de rango 4 de nivel principiante, dijo Anastasia con una mirada de sorpresa. Parece que el efecto de las flores de sangre de dragón es incluso mayor de lo que esperaba. Evan sonrió al escucharla.
Al evaluar su cuerpo, se dio cuenta de que ahora podría luchar contra un evolvedor de núcleo de rango 4 de nivel medio, hasta cierto punto, usando solo su cuerpo físico. Esas flores de sangre de dragón eran realmente un objeto de trampa, murmuró, maravillándose de su nueva fuerza. Mientras Evan pensaba en su situación actual, algo en su ventana de estado de repente llamó su atención. Se quedó paralizado, con los ojos clavados en la sección de habilidades únicas. Había algo nuevo en la lista. Fuerza del dragón, habilidad única. Una habilidad que solo pueden usar aquellos con linaje de dragón. Sin embargo, la has adquirido debido al efecto de la runa de absorción. Como no tienes linaje de la raza dragón, la habilidad ha sido adaptada para adaptarse a tu estado. Al activarse, quema el 20% de tu esencia del mundo por segundo y mejora enormemente tu poder físico. Silbido. Evan involuntariamente aspiró otra bocanada de aire frío ya que no esperaba que la runa de absorción no solo refinara las flores de sangre de dragón sino que también le otorgara una habilidad completamente nueva. Pensar que podría extraer una habilidad de la sangre de dragón absorbida por las flores y modificarla para mí, murmuró Evan con incredulidad. ¿De qué estás hablando?, preguntó Anastasia, frunciendo el ceño confundida ante sus murmullos. Evan volvió en sí al oír a Anastasia. Sin responderle, activó la habilidad Fuerza del Dragón. Auge. En el momento en que activó la habilidad, la esencia del mundo en su núcleo se agitó violentamente y su energía se agotó a un ritmo alarmante. Incluso con la runa de absorción al 1% de potencia, no pudo reponer la energía consumida lo suficientemente rápido. Al mismo tiempo, un aura bestial envolvió a Evan, y un impulso opresivo surgió de él, superando por mucho al de un evolvedor de núcleo de rango 4 de nivel medio, casi alcanzando la cima del rango 4 mientras las paredes de la sala de entrenamiento temblaban bajo la presión. Anastasia se quedó atónita al sentir el aura familiar que irradiaba Evan. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «Fuerza dragón, ¿cómo puedes usar la fuerza dragón?», preguntó con voz teñida de incredulidad. Sintiendo que su esencia mundial se agotaba rápidamente, Evan desactivó la habilidad y respiró profundamente, emocionado por su inmenso poder. El impulso proporcionado por Dragon Force fue mucho mayor de lo que había anticipado. Se dio cuenta de lo importante que era la diferencia entre los rangos. Que le permitiera competir con un evolucionado de núcleo de rango 4 usando solo su cuerpo físico estaba más allá de sus expectativas. Al notar que Anastasia todavía lo miraba confundida, Evan le explicó cómo la runa de absorción había extraído la habilidad de las flores y la había adaptado para su uso. Anastasia se sorprendió con su explicación. Al mismo tiempo, sus pensamientos se dirigieron hacia la primavera universal que poseía. El consumo de la habilidad es enorme. Pero una vez que fusione con éxito el manantial universal con su mundo, tendrá esencia mundial ilimitada a su disposición. Eso le permitiría usar la fuerza del dragón las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Incluso Anastasia estaba aturdida por las implicaciones de sus pensamientos. Mientras ella permanecía perdida en sus cavilaciones, Evan dirigió su atención a sus venas de energía y notó que eran significativamente más fuertes que antes. Activó el 1% del poder de la runa de absorción y volvió a utilizar la habilidad devorador de energía. Esta vez, no sintió ninguna tensión en sus venas energéticas. De hecho, tenía la sensación de que podía aumentar aún más la producción. Emocionado, comenzó a aumentar el poder de la runa hasta llegar al 2,5%. En ese momento, finalmente sintió cierta tensión en sus venas energéticas y dejó de empujarla más. Antes ni siquiera podían manejar el 0,5% de potencia, pero ahora pueden manejar el 2,5%, murmuró Evan con una sonrisa satisfecha. Su mirada se desvió hacia el cuerpo del Eldritch Horror que había eliminado anteriormente. Me pregunto qué tipo de cambios traerá esto a mis habilidades ahora, dijo, mientras las enredaderas devoradoras perforaban el cuerpo del horror. En el momento en que Evan usó la habilidad devorador de energía, las enredaderas perforaron el cuerpo del Eldritch Horror. Bajo la fuerza devoradora de las enredaderas, el cuerpo del horror comenzó a encogerse a una velocidad alarmante, transformándose en esencia mundial para promover aún más el núcleo de Evan. El poder del 2,5% de los 43 patrones de la runa de absorción estaba mucho más allá de la imaginación de Evan. En apenas unos instantes, el cuerpo del horror se había convertido en una cáscara seca, de aspecto extremadamente espeluznante. Pero no le prestó atención, ya que su atención permaneció en la energía Eldritch que residía en lo profundo del cuerpo seco del horror.
A medida que las vides absorbían la energía Eldritch, Evan infundió su voluntad en los patrones de la runa, deseando que convirtiera la energía Eldritch devorada en la energía de los cristales del vacío. La velocidad de transformación fue significativamente más rápida que el intento anterior, donde había inscrito solo un patrón de la runa de absorción en sus venas de energía. En solo 20 segundos, una pequeña parte de la energía Eldritch que estaba siendo absorbida por las enredaderas cambió de forma y en lugar de convertirse en esencia mundial, se transformó en una energía de color púrpura oscuro. Sin embargo, Evan no absorbió inmediatamente la energía púrpura, sino que la aisló usando su poder espiritual y le permitió permanecer dentro de las vides por el momento. Pasó el tiempo, y después de 5 horas, las vides habían absorbido por completo toda la energía Eldritch del horror de rango 3 máximo. Durante este tiempo, la mayoría de la energía Eldritch absorbida por las vides se había convertido en esencia mundial, lo que demuestra el efecto estándar de la habilidad devorador de energía. N/Bel/BJN.com. Sin embargo, debido a la influencia de la runa primordial de absorción, una pequeña porción de la energía se convirtió en la energía del cristal del vacío. Evan observó la energía del vacío acumulada y, con un solo pensamiento, finalmente la absorbió. En el momento en que lo absorbió, su mente zumbó y surgieron dentro de su conciencia numerosas percepciones relacionadas con la energía conceptual del vacío. Gracias a su alto poder espiritual, fue capaz de procesar y absorber rápidamente todos estos conocimientos en cuestión de minutos. Abrió su ventana de estado para revisar su progreso y quedó inmediatamente encantado con lo que vio. Comprensión actual de la energía conceptual del vacío. 76,5%. Un aumento total de casi el 1,5%, murmuró para sí mismo, con evidente alegría. Aunque ya poseía suficientes cristales de vacío para llevar su comprensión al máximo, se emocionó al descubrir que el cuerpo de un solo Eldritch Horror de rango 3 podía aumentar su comprensión en un 1,5%. Los objetos como los cristales de vacío, capaces de mejorar la comprensión de la energía conceptual, eran extremadamente raros. Si no hubiera sido por la gran cantidad de cristales de vacío que había obtenido al salir de la tumba de los antiguos, habría sido imposible para él alcanzar un nivel de comprensión tan alto. No necesito necesariamente confiar en la runa de absorción para adquirir la energía de los cristales del vacío, pero, Evan se quedó en silencio, sus ojos regresaron a la ventana de estado, concentrándose en la sección relacionada con su comprensión conceptual. Comprensión actual de la energía conceptual del alma. 0,8%. Comprensión actual de la energía conceptual de la muerte. 0,6%. Dado que puedo convertir la energía Eldritch en la energía de los cristales del vacío, lo que mejora mi comprensión de la energía del vacío, podría entonces también convertirla en energía que pudiera mejorar mi comprensión de estos conceptos también. La voz de Evan tenía un dejo de emoción mientras hablaba. Esta idea ya se había convertido en uno de los muchos experimentos que quería realizar utilizando la combinación de energía devoradora y la runa de absorción. Sin más demora, recuperó el cuerpo de otro Eldritch Horror y activó la absorción de energía, intentando convertir la energía Eldritch en una forma de energía que pudiera mejorar su comprensión de la energía conceptual del alma. El tiempo pasó lentamente, pero incluso después de 20 minutos, las vides continuaron transformando la energía Eldritch en esencia mundial, sin poder convertirla en nada que pudiera mejorar su comprensión de la energía conceptual del alma. Algo anda mal, murmuró Evan para sí mismo, deteniendo la habilidad devorador de energía y frunciendo el ceño aún más. Después de pensarlo un momento, activó la habilidad nuevamente, esta vez intentando convertir la energía Eldritch en energía que pudiera mejorar su comprensión de la energía conceptual de la muerte. Sin embargo, los resultados fueron los mismos. Las vides absorbieron la energía sobrenatural y continuaron convirtiéndola en esencia del mundo, sin producir la energía deseada. ¿Qué pasa? Anastasia, que estaba parada cerca, notó el ceño fruncido en su rostro y preguntó. Evan respiró profundamente al escucharla y le explicó lo que estaba tratando de lograr. Es extraño. La runa de absorción puede convertir la energía extraña en la energía de los cristales del vacío, lo que mejora mi comprensión de la energía del vacío, pero no parece poder convertirla en ninguna energía que pueda profundizar mi comprensión de la energía conceptual del alma o la muerte. Anastasia se quedó en silencio al oír a Evan, con expresión pensativa. Después de varios segundos, pareció pensar en algo y habló. Podría ser porque nunca has absorbido nada capaz de mejorar tu comprensión de las energías del alma o de la muerte.
Tal vez no puedes convertir la energía Eldritch porque no tienes un punto de referencia, no entiendes la energía que estás tratando de crear. Evan levantó una ceja ante su explicación y sintió que sonaba lógica. Después de un breve momento de reflexión, se volvió hacia ella y le preguntó. ¿Estás diciendo que primero necesito encontrar algo capaz de mejorar mi comprensión de la energía conceptual del alma y la muerte? Una vez que haya experimentado ese tipo de energía y haya obtenido una idea básica de cómo es, solo entonces debería intentar convertir la energía Eldritch nuevamente. Exactamente, Anastasia asintió con la cabeza. Evan frunció el ceño levemente ante su respuesta y preguntó. ¿Existen elementos similares a los cristales del vacío para las energías conceptuales de la muerte y el alma? ¿Cosas que puedan aumentar mi comprensión de ellas? Evan escuchó atentamente a Anastasia mientras ella explicaba los elementos que podrían aumentar su comprensión de las energías conceptuales de la muerte, el alma y la vida. No hubo muchos, solo 6 en total. 2 estaban relacionados con aumentar la comprensión de la energía conceptual de la muerte, 1 con la energía conceptual del alma y 3 con el concepto de vida. Lo que sorprendió aún más a Evan fue la disparidad en su efectividad. A diferencia de un cristal de vacío de bajo nivel, que podía aumentar su comprensión de la energía del vacío en un 1%, incluso los elementos de mayor grado que mencionó Anastasia solo podían aumentar su comprensión en un mero 0,5%. Por ejemplo, durante su viaje fuera de la tumba de los antiguos, Evan había obtenido varios cristales del vacío. Entre ellos, algunos eran de alto grado, capaces de aumentar su comprensión en un 5%. Sin embargo, el jade del alma de mayor grado, un cristal similar a un cristal del vacío, solo podía mejorar su comprensión de la energía del alma en un 0,5%. Para empeorar las cosas, aunque los cristales de vacío eran raros, ocasionalmente todavía se podían encontrar dentro del espacio vacío. Por otro lado, el jade espiritual era aún más raro. Según Anastasia, no podía haber más de 5 personas en toda Utopía que poseyeran jade espiritual, e incluso ellos probablemente lo habían adquirido por pura casualidad. Lo que era aún más alarmante era la baja tasa de éxito. Incluso si alguien utilizaba el jade del alma para mejorar su comprensión de la energía conceptual del alma, las posibilidades de obtener información eran inferiores al 1%. Anastasia explicó que conceptos como el alma y la muerte eran de un nivel extraordinariamente alto y no todos podían comprenderlos. Sin embargo, Evan no estaba particularmente preocupado por no poder lograr la comprensión, incluso con el jade del alma. Gracias a su energía de las sombras, ya poseía una gran afinidad con los conceptos de alma, muerte y vida. Sin embargo, ahora se dio cuenta de que obtener estos artículos podría ser mucho más difícil de lo que había pensado inicialmente. ¿Tienes alguna manera de adquirir alguna de estas cosas? Le preguntó Evan a Anastasia, con tono pensativo. Haré que ese esclavo vampiro, Leopold, esté atento a cualquier elemento relacionado con estas energías por ahora, respondió Anastasia después de pensarlo un momento. Si no encuentra nada, pensaremos en otra solución. Evan asintió ante su sugerencia y decidió dejar el asunto de lado por el momento. Cambió su atención a la runa de absorción incompleta inscrita en su núcleo. Con un pensamiento, activó el 1% del poder de la runa. Inmediatamente, la runa de absorción comenzó a atraer la esencia mundial circundante, promoviendo frenéticamente su núcleo hacia la cima del rango 3. Lo que sorprendió aún más a Evan fue que después de fortalecer su cuerpo, descubrió que tanto su cuerpo como su núcleo podían manejar una mayor cantidad de esencia mundial extraída por la runa. Al darse cuenta de esto, no dudó en aumentar el poder de la runa al 2%. Incluso en este nivel, no sintió ninguna tensión. Animado, continuó aumentando el poder de la runa y solo se detuvo cuando alcanzó el 4,5%, momento en el que finalmente comenzó a sentir algo de presión. El poder del 4,5% de la runa era asombroso. Atrajo toda la esencia del mundo en un radio de casi 300 metros, y el rango de su núcleo se acercó rápidamente al pico del rango 3. Anteriormente, cuando usaba solo el 1% del poder de la runa, Evan había estimado que le tomaría 3 días alcanzar la cima del rango 3. Sin embargo, con el 4,5%, ahora le tomaría menos de 2 días. Ansioso por alcanzar la cima del rango 3 y avanzar al rango 4, Evan decidió permanecer en la sala de entrenamiento por el momento. No era que no pudiera aumentar su rango en otros lugares. La runa de absorción era una herramienta de cultivo automática que continuaría mejorando su rango incluso sin su intervención directa.
La razón por la que decidió quedarse en la sala de entrenamiento fue para aprovechar el tiempo para ordenar sus pensamientos sobre la energía conceptual de la vida. Habiendo ya avanzado en la comprensión de las energías conceptuales de la muerte y del alma, la vida era el único concepto que le quedaba por explorar. Una vez que comprendiera una parte de ello, finalmente tendría un punto de partida para entender la interacción de las tres energías dentro de su energía de la sombra. Al escuchar sus planes, Anastasia salió de la sala de entrenamiento para buscar a Leopold y darle instrucciones para que estuviera atento a cualquier artículo que Evan pudiera necesitar. Después de que Anastasia se fue, Evan respiró profundamente y cerró los ojos. Comenzó a recordar las sensaciones que había experimentado al usar el balance Weaver para revivir a Carla, así como la energía conceptual de la vida que se había invocado para crear su cuerpo y nutrir su alma. Al mismo tiempo, recordó el fantasma del árbol de la vida que había visto en la tierra y la abrumadora vitalidad que irradiaba. N/O/Bel/Bind. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Habían pasado más de 30 horas cuando Evan, que estaba sentado con los ojos cerrados, de repente sintió que algo se movía. Sus ojos se abrieron de golpe y, por un breve instante, una luz dorada brilló dentro de sus iris negros antes de desvanecerse. Sin prestar atención a este fenómeno, Evan se concentró en su núcleo. Había llegado a un punto crítico, continuaba devorando la esencia del mundo circundante y giraba rápidamente. De repente, el núcleo dejó de girar y comenzó a latir como un corazón que late. Al percibir el cambio, Evan desactivó inmediatamente la runa de absorción, deteniendo su absorción de esencia mundial. El momento siguiente, estallido. Un sonido retumbante resonó desde su interior y liberó una inmensa oleada de energía por todo su cuerpo. Su ya aterradora fuerza se hizo aún mayor y su energía espiritual se volvió más refinada. Un aura poderosa brotó del cuerpo de Evan, sacudiendo toda la sala de entrenamiento y provocando que se formaran grietas en el suelo a su alrededor. Afortunadamente, la formación inscrita en la sala de entrenamiento se activó, conteniendo su aura y evitando cualquier daño a la sala. El proceso duró unos 5 minutos antes de que su núcleo dejara de liberar energía y volviera a su estado normal. Evan respiró profundamente, abrió su ventana de estado y sonrió. Finalmente, la cima del rango 3, murmuró, sus labios curvándose hacia arriba en satisfacción. Una vez que Evan terminó con sus experimentos con la runa primordial de absorción, Anastasia abandonó el mundo cerrado de las dríadas y se dirigió hacia Ciudad Estrella. Con su increíble velocidad, llegó a Star City en menos de media hora. Al llegar, se dirigió a la casa de subastas Luna de Sangre para encontrarse con Leopold. Usando la marca de esclava que le había dejado, le informó de su llegada. Cuando llegó a la casa de subastas, el vampiro ya la estaba esperando afuera. Usando su poder de sombra, Anastasia se volvió invisible para todos excepto para Leopold, asegurándose de no atraer atención no deseada. Cuando Leopold la vio, la condujo inmediatamente al interior de la casa de subastas. Una vez dentro, Anastasia no perdió el tiempo y le ordenó que estuviera atento a cualquiera de los 6 artículos que Evan necesitaba. Leopold se quedó atónito cuando escuchó los nombres de los artículos que Anastasia quería y no pudo evitar sudar frío. Como evolucionista de rango 5, era plenamente consciente del valor de los objetos que ella describía. Incluso con sus extensas conexiones comerciales, no tenía confianza en encontrar ninguno de ellos. Aunque quería decirle a Anastasia que era casi imposible conseguir alguno de esos objetos, se abstuvo por miedo a su ira. En cambio, asintió como un polluelo tímido y permaneció en silencio. Anastasia, naturalmente perceptiva, notó su expresión y pudo adivinar fácilmente lo que estaba pensando. Sin embargo, no le importó. Ella era muy consciente de la rareza de los objetos y sabía que las posibilidades de que los encontrara eran extremadamente bajas. Aún así, quería que permaneciera alerta por si acaso. Sin embargo, la razón principal por la que había venido no eran los artículos, sino reunir otra información importante. ¿Cuál es la situación en el Imperio Elfo? ¿Está sucediendo algo inusual allí? Preguntó con tono tranquilo pero serio. Ella preguntó sobre el Imperio Elfo porque no había olvidado lo que Evan le había contado sobre Elysia. Debido a su conexión con el árbol de la vida y la invocación de su fantasma en la Tierra, existía una alta probabilidad de que Elystraea pudiera rastrear su ubicación utilizando el verdadero árbol de la vida. Incluso si la ubicación exacta permaneciera oculta, no sería difícil para Elystraea localizar el área aproximada, es decir, el bosque oscuro. Como Elystraea podía aparecer en el bosque oscuro en cualquier momento, Anastasia necesitaba estar preparada.
Leopold se sorprendió por su pregunta, pero no se atrevió a preguntar por qué estaba interesada en el Imperio Elfo. En cambio, asintió respetuosamente. N/O/Bell/Vein.com Han ocurrido algunos cambios en el Imperio Elvensine recientemente, comenzó. Según el gerente de la sucursal de la casa de subastas Bloodmoon en la capital del Imperio Elvensine, los altos funcionarios de los elfos están buscando a alguien. Se rumorea que esta orden de búsqueda vino directamente de la emperatriz Ilistraea. Aunque están actuando discretamente, movimientos a gran escala como estos no podrían ocultarse por completo a las principales facciones de Utopía. Anastasia no se sorprendió por esta revelación. Ella ya había anticipado que esa mujer brutal comenzaría a buscar a Alicia. Esa mujer no es más que un saco ambulante de problemas y murmuró Anastasia en voz baja antes de hacer otra pregunta. ¿Sabes a quién están buscando? Leopold negó con la cabeza. La operación está a cargo de los altos funcionarios elfos, y han mantenido los detalles en secreto. Es difícil decir quién podría ser su objetivo. Anastasia asintió, asimilando la información. Después de hacer algunas preguntas más, reiteró sus instrucciones de estar atenta a los 6 artículos que Evan necesitaba y luego se fue de Star City. Después de abandonar la ciudad estrella, en lugar de regresar directamente al mundo cerrado de las Dríadas, viajó a varios otros lugares, reuniendo más información sobre los movimientos dentro del Imperio Elfo. Después de aproximadamente un día y medio, emprendió su viaje de regreso al mundo cerrado de las Dríadas. Parecía sumida en sus pensamientos, como si estuviera reflexionando sobre algo importante. Mientras se acercaba al mundo cerrado, respiró profundamente y finalmente tomó una decisión sobre lo que la había estado preocupando. Al entrar al mundo cerrado, se dirigió directamente a la sala de entrenamiento donde estaba Evan. A medida que se acercaba a la habitación, sintió poderosas fluctuaciones de energía que emanaban de su interior, lo que la tomó por sorpresa. Realmente alcanzó la cima del rango 3 en solo un día y medio y murmuró, genuinamente sorprendida. Aunque había sentido el poder de la runa de absorción cuando Evan la usó anteriormente, no pudo evitar maravillarse de lo rápido que había avanzado a la cima del rango 3. Unos minutos después, las fluctuaciones de energía disminuyeron y Anastasia entró en la sala de entrenamiento. Su mirada se posó en Evan, que acababa de completar su avance. Evan también se sorprendió al ver a Anastasia, ya que ella le había dicho que se ausentaría durante 3 o 4 días. Sin embargo, allí estaba, de regreso en menos de 2. Antes de que pudiera preguntarle algo, Anastasia apareció ante él como un fantasma y lo abrazó con fuerza. Evan se sobresaltó e instintivamente intentó alejarse, pero incluso con su nueva fuerza, no era rival para Anastasia. Como una pícara juguetona pero dominante, lo abrazó con fuerza, frotó su rostro contra el de él y le plantó besos por todo el cuerpo mientras caminaba a su alrededor, repitiendo el acto. Horrorizado, Evan se sintió totalmente violado. A pesar de su desesperado deseo de escapar, no pudo hacerlo y solo pudo soportar sus payasadas. Después de unos 5 minutos, Anastasia finalmente se detuvo. Se sorbió la nariz, asintió con aparente satisfacción y se giró para mirar a Evan, que ahora estaba tirado en el suelo, mirándola con horror. Ella le dedicó una dulce sonrisa pero no dijo nada mientras salía de la sala de entrenamiento. Después de irse, sin más demora, Anastasia fue a buscar a Ashley. Después de obtener una ficha de teletransportación de ella, se dirigió al edificio de teletransportación en el mundo cerrado. Una vez dentro del edificio de teletransportación, seleccionó una formación que conducía al territorio del norte de Utopía y la activó. La formación de teletransportación brilló con una luz plateada brillante y en un instante, Anastasia desapareció del mundo cerrado de las Dríadas. Saliendo del mundo cerrado de las Dríadas a través de la formación de teletransportación, Anastasia apareció en el territorio del norte de Utopía. El lugar al que fue teletransportada fue el mismo al que Evan había llegado cuando partió hacia la tierra prohibida de Utopía. Al salir de la formación de teletransportación, Anastasia ascendió al cielo y su mirada recorrió el vasto bosque que se extendía debajo. Al girar en todas direcciones, se encontró con la misma visión. Una interminable extensión de vegetación que se extendía hasta el horizonte. Este lugar sigue tan lleno de verde infinito como siempre, murmuró Anastasia para sí misma, su voz tenía un tono de nostalgia. Desviando la mirada, miró en dirección opuesta a Fragileen, la ciudad donde Evan se había aventurado antes de entrar a la Tierra Prohibida. El clima hoy es perfecto para visitar a un viejo amigo, murmuró suavemente, con una leve sonrisa en sus labios.
Sin dudarlo más, avanzó como un rayo de luz negra, su velocidad era tan inmensa que todo lo que lo rodeaba se volvió borroso. El paisaje debajo de ella cambió rápidamente y en menos de media hora llegó al borde del bosque. Allí, apareció una gran ciudad. Los elfos iban y venían, entrando y saliendo de las puertas de la ciudad, aunque entre ellos se podían ver individuos de otras razas. Aún así, los elfos eran, sin duda, la mayoría. Anastasia lanzó una mirada fugaz a la ciudad pero no prestó más atención y continuó su camino sin disminuir la velocidad. Mientras volaba, se encontró con un puñado de monstruos voladores que se atrevieron a atacarla. Sin embargo, sin excepción, todos se redujeron a nubes de niebla de sangre en el momento en que se acercaron demasiado a ella. Una ciudad tras otra pasaban bajo sus pies, sus calles bulliciosas y sus guardias vigilantes no podían afectar su viaje. Varias horas después, se encontró con una ciudad diferente a las otras que había pasado antes. Esta se destacaba por su prosperidad, superando con creces al resto. Las calles estaban abarrotadas de gente y el tráfico era incesante. La ciudad irradiaba vitalidad, su vivacidad era palpable incluso desde la distancia. Su mirada se dirigió al centro de la ciudad, donde un enorme árbol verde y exuberante se alzaba en el corazón del distrito central. Este árbol, que se elevaba miles de metros hacia el cielo, irradiaba un aura de vida incomparable. Toda la ciudad estaba envuelta en una niebla verde protectora que emanaba del árbol. Cuando los habitantes de la ciudad respiraban, la niebla verde fluía hacia sus cuerpos, rejuveneciéndolos y restableciéndoles la vitalidad. A diferencia de las otras ciudades que había conocido en su viaje, Anastasia no llegó volando de inmediato a esta, sino que descendió con gracia hasta el suelo y cambió su apariencia antes de acercarse a las puertas de la ciudad. Al acercarse a la entrada, activó sus poderes y se cubrió con una tenue aura negra. Esta capa protectora brillaba sutilmente y se fundía a la perfección con el entorno. Cuando cruzó el umbral de la ciudad, la niebla verde se agitó brevemente como si respondiera a su presencia. Sin embargo, la perturbación fue menor y nadie pareció notarla. Anastasia observó el fenómeno por un momento, sus labios curvándose en una leve sonrisa cómplice, antes de seguir adelante. Se mezcló con la multitud y caminó por las calles bulliciosas. Luego, con un cambio sutil en su energía, se desvaneció en el aire, sin que nadie a su alrededor la notara. Momentos después, reapareció frente al gran castillo ubicado en el corazón de la ciudad. Su mirada se dirigió al imponente árbol que se alzaba sobre los terrenos del castillo, con sus ramas cargadas de hojas vibrantes. Sin dudarlo, activó su habilidad de resonancia del alma. Al instante, su poder aumentó a nuevas alturas, y el tenue aura negra que la cubría se volvió aún más oscura, haciéndola completamente indetectable. Confiada en su ocultación, Anastasia dio un paso adelante y entró en el castillo. Los dos guardias de rango 4 apostados en la entrada permanecieron inmóviles, completamente inconscientes de su presencia cuando pasó junto a ellos. Mientras recorría el interior del castillo, se encontró con numerosos guardias y funcionarios de alto rango. Sin embargo, ninguno de ellos la notó mientras avanzaba con paso firme hacia el enorme árbol. Cuanto más se adentraba en el castillo, menos guardias había. Sin embargo, sus sentidos mejorados le permitieron detectar una serie de guardias ocultos apostados estratégicamente por toda la zona. N/Bel/BJN.com. Estos guardias ocultos eran claramente de un rango superior al de los otros que había encontrado antes. Entre ellos había muchos evolucionados del núcleo de rango 4, y podía sentir vagamente la presencia de un individuo de rango 5. A pesar de su fuerza, Anastasia no se preocupó. Pasó junto a ellos sin esfuerzo, deteniéndose incluso de vez en cuando para comprobar si llevaban algo de valor. Para su decepción, su búsqueda no arrojó nada de interés. Por un momento, pensó en tomar sus anillos de almacenamiento, pero rápidamente descartó la idea y se recordó que estaba allí para visitar a un viejo amigo. Privar a los subordinados de ese amigo no sería un gesto respetuoso. No daría buena imagen robar a la gente que está debajo de mi amigo, pensó para sí misma cuando finalmente llegó a la entrada del patio donde residía el enorme árbol. Dos elfos, ambos de rango 5, montaban guardia en la entrada del patio. Irradiaban autoridad y vigilancia, aunque sus posturas rígidas daban la impresión de que estaban esperando a que alguien les devolviera una deuda. Anastasia los ignoró por completo y entró en el patio. Los dos guardias permanecieron ajenos a todo, con expresiones inalteradas, como si fueran estatuas esperando a deudores imaginarios. En cuanto Anastasia entró en el patio, una oleada de energía intensa y vivificante la envolvió.
La sensación fue tan profunda que, aunque no estaba herida y se encontraba en su punto máximo de vitalidad, sintió que su cuerpo se relajaba y rejuvenecía. Tomando una respiración profunda, se permitió disfrutar la sensación por un breve momento antes de centrar su atención en el centro del patio. Allí, bajo el enorme árbol de la vida, estaba sentada una mujer elfa. Era, sin lugar a dudas, Elistraea. En ese momento, la mujer estaba apoyada perezosamente contra el árbol, con las manos escondidas detrás de la cabeza. Su expresión pacífica y su postura elegante le daban la apariencia de una bella durmiente serena. Anastasia contempló la escena que tenía ante sí con una mezcla de diversión e incredulidad. En su mente, sabía que Elistraea era una mujer descarada y musculosa, pero allí estaba, luciendo serena y pintoresca. Un ladrón ha entrado en tu casa y tú estás durmiendo la siesta, pensó Anastasia mientras sacudía la cabeza con exasperación. Su mirada se desplazó hacia arriba, hacia las 5 frutas doradas que colgaban del árbol de la vida. Las frutas brillaban tenuemente, irradiando un inmenso poder y vitalidad, atrayendo la atención de Anastasia. Sus ojos brillaron con intriga antes de que una sonrisa traviesa se extendiera por sus labios. Me prometí a mí misma no robar a los subordinados de mi amigo, reflexionó en silencio. Pero nadie dijo nunca que no podía robar a mi amigo.